Y en el taller lo voy a estar grabando para luego compartirlo. Bien, así que no se preocupen por eso. Si alguna anotación se le pasa o algo. Deben un minutico para dejar todo listo. Y no hay interrupciones. Bien, pueden anunciarle a los que no están para que se vayan uniendo porque hay algunas personas que me están escribiendo y no puedo irle contestando. Como escribiéndole si ya iniciamos y eso. Por favor. Bien, entonces hoy vamos a hablar de lo que es la gramática y yo quise darle un enfoque bíblico. ¿Por qué entiendo que la gramática es importante en cuanto al estudio de la palabra? Bueno, hay una situación y la situación es la siguiente. Bíblicamente, nosotros tenemos muchas diferencias. O sea, los escritos o los estudiosos le llaman a esas diferencias brechas. Nosotros con la Biblia, con el texto bíblico, tenemos muchas brechas. Una de las brechas es el lenguaje. Nosotros no tenemos un lenguaje igual al lenguaje que se hablaba en la palabra de Dios. Nuestro lenguaje es totalmente diferente, tanto así que las lenguas tradicionales, originales, donde se escribió el texto, no se utiliza de hace muchísimo tiempo. Entonces, muy pocas personas lo hablan y saben traducirlo. Por lo que la traducción del texto bíblico fue un poco complicada y un poco difícil. No solo eso, sino que muchas palabras no se dicen en español. Entonces, como no se dicen en español ni se dicen en inglés, ellos tuvieron que buscar sinónimos o palabras similares. Por eso en algunos momentos, al estudiar el texto, nosotros nos damos cuenta que dice, por ejemplo, en el ejemplo de gracia y favor, no sé si se han fijado, en algunos momentos dice gracia refiriéndose como a un don o a un regalo, y en algunos momentos habla de gracia como que es algo de Dios que te acompaña y te da y te permite caer en gracia delante de los otros. Y el problema no es que son dos palabras que discrepan, la situación es que son dos palabras que son sinónimos. Entonces, cuando trataban de traducir el original del lenguaje original, al pasarlo al español tuvieron que buscar sinónimos parecidos. Por eso vemos esas diferencias entre favor y gracia y otras palabras más. Otra cosa que nos diferencia, o brecha, como ellos le llaman, es la escritura. No se escribe de manera igual. Otra cosa que nos diferencia es la geografía. Nosotros vivimos en un área totalmente diferente al área donde ellos vivían. Y a eso le aporta diferencias culturales que nosotros no tenemos, celebraciones que ellos tenían. Por eso vamos a ver en el texto bíblico muchísimas celebraciones que hacen que sea diferente lo que ellos explican, lo que ellos hablan. Y al momento de nosotros traspolarlo aquí, no tenemos manera de cómo hacerlo. Y luego de la fiesta de la Pascua, y luego de la celebración del Pentecostés, y luego de la celebración, nosotros nos quedamos como que, ok, nosotros no hacemos nada de eso. Entonces, como no hacemos nada de eso, estamos en el aire, no entendemos qué es lo que se está hablando. Esa es otra de las brechas que nos separan del texto bíblico. Y la cuarta brecha, son 6, pero nada más quise mencionar 4 en este momento. La cuarta brecha es la que más nos separa, diría yo, y es el tiempo. Nosotros estamos en una fecha, en un año, en un siglo, totalmente alejado del siglo cuando se escribió la palabra. No solo eso, sino que dentro de la misma escritura hay muchísimos años diferentes, muchísimos tiempos diferentes, lo que hace que sea todavía más difícil el interpretar el texto bíblico. ¿Qué trae de importante el saber que tenemos un tiempo diferente? Bueno, cuando dice Pablo, y caminé hacia Samaria, y caminé hasta tal pueblo, tú te imaginas, bueno, entonces Pablo tomó un motor y arrancó para allá y llegó en 4 horas. Y cuando tú buscas en el mapa, es una distancia desde Santo Domingo a Puerto Plata aproximadamente. Ah, bueno, él llegó en 4 horas porque es el tiempo que dura Caribe Tour. No, en ese tiempo no había Caribe Tour, no había carro, no había vehículo. Entonces, el tú saber que esa diferencia de tiempo y esa diferencia que tenemos nosotros de ese tiempo, te aumenta la fe. ¿Cómo te aumenta la fe? Bueno, Pablo tenía tanto deseo de predicar la palabra que él se atrevió a caminar a pie
todos esos días, desde aquí hasta Puerto Plata, porque necesitaba que la gente de Puerto Plata conocieran del Señor. Entonces ahí te aumenta inmediatamente la fe al tú tomar en cuenta esa brecha. Tú te das cuenta que, wow, Pablo tenía tantas ganas que la palabra de Dios se conociera, que él se atrevió a caminar a pie todo ese tiempo, Pablo un duro. Entonces, esas cosas y esas situaciones y diferencias hacen un poco difícil el interpretar la palabra y hay que tenerlas en cuenta cuando lo hacemos. Ahora, hay algo que se llama punto convergente. El punto convergente es el único lugar o la única cosa que puede unificar estas brechas. Todas esas son diferencias que tenemos con el texto bíblico, pero hay una cosa que es igual desde ahora hasta el momento, desde el momento en que se escribió la Biblia o se tradujo la Biblia hasta ahora, y es la gramática. Por eso la importancia de la gramática al momento de estudiar el texto. Las únicas cosas que se respetan o que se respetaron al momento de escribir el texto fueron las reglas gramaticales de esa época, porque lo que escribieron el texto eran escritores y estaban preparados y capacitados para escribir. Ellos tenían reglas y fundamentos de cómo hacer una carta. Fíjense cómo ustedes ven la carta de Pablo, con un saludo primero, una salutación, una presentación de la persona que está escribiendo, todo un texto y un abordaje del tema en un orden específico y al final una conclusión. Y eso es un orden que ellos llevaban y esas son reglas gramaticales al momento de escribir una carta. Entonces, esas fueron cosas que ellos respetaron al momento de escribir. ¿Quién más la respetó? Bueno, la persona que tradujo la Biblia también respetó la gramática. ¿Por qué? Porque tenía que guiarse de algo para poder traer el texto lo más clean, lo más limpio posible al idioma en que lo iba a traducir. Entonces, las reglas gramaticales son el único punto que nos puede unir desde el escritor original hasta ahora, hasta el momento de ahora. Esa es la única regla o el único punto, por eso le llamo así, el único punto convergente donde se une todo lo que es el escritor original, el que tradujo el texto bíblico y nosotros como lectores en el siglo XXI. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta al momento de estudiar el texto es que el texto bíblico es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, al saber que es la palabra del Dios vivo, es la palabra inspirada por Dios mismo, te da un peso mayor y un interés mayor por conocerla. Dios se revela a los hombres a través de su palabra. Subrayo y marco esta palabra porque es muy importante el saber que lo que está en el texto bíblico es la manera en que Dios se da a conocer a nosotros. ¿Por qué quiso Dios buscar a personas en diferentes tiempos? Es un plan divino y perfecto. No sé si se han puesto a pensar en eso. Es una persona que Job, a lo lejos, el Señor lo llama, el Señor le dice, escribe la historia de Job y lo inspira para qué partes de la historia era que iba a escribir y cuáles partes iba a omitir, qué partes me interesa que Rosalind en el siglo XXI conozca de la historia de Job. Entonces Dios inspiró a cada escritor para que de una manera maravillosa escribiera solo lo que a él le interesara que tú y yo conociéramos en el día de hoy. Entonces la palabra de Dios es la revelación viva del Dios mismo. Por eso es lo importante de tratar de sacar del texto bíblico lo que Dios quiso que nosotros supiéramos. No es la idea que yo tenga en mi mente, no es que yo quiero, por ejemplo, buscar algo que hable sobre el testimonio. Entonces yo voy a buscar un texto bíblico al azar que tenga la palabra testimonio y voy a hacer que todo gire en torno a la idea que yo tengo en mi cabeza de lo que es que quiero hablar. No es así. Es ir al texto y buscar e indagar qué Dios quiere decirme a mí, no que yo quiero decir y necesito que la Biblia me lo apoye. No es así.
es que yo necesito conocer lo que Dios me quiere transmitir a mí, no lo que yo quiero transmitir a otro. Necesito un versículo bíblico para que se oiga bíblico. Entonces, al momento de acercarnos al texto, debemos de ir con esa intención de Dios, revélate, Dios, muéstrame, Dios, enséñame, Dios, háblame. Por eso la importancia de leer el texto bíblico lo más guiado por el Espíritu Santo posible. Entonces, primero vamos a hablar de, ya entrando al tema de la gramática bíblica, gramaticalmente. Hemos hablado de lo que es en el colegio, le dijeron en quinto, cuarto de básica, sujeto y predicado. Entonces ustedes dijeron, cóntrale, el sujeto y el predicado. ¿En serio de nuevo, Rosalind? Sí. Importante el sujeto. Hay que identificar el sujeto en el texto bíblico. El sujeto no es nada más y nada menos de quien se habla en la oración. ¿Quién? El quién. ¿De quién se habla en la oración? El sujeto pueden ser varios. Las personas de quienes se habla en la oración pueden ser varios. Es tanto así que en un solo versículo bíblico podemos encontrar hasta 3 y 4 personas de las que se habla en la oración. Ahora, la Biblia tiene un pequeño detalle y es que te dice pronombres. Te dices muchos pronombres. Por eso, por ejemplo, te dice nos, ustedes, nosotros, él, y de repente abajo vuelve y dice él. Y tú te quedas como que de quién es él, cuál es el otro él, y cuál es nos, y somos nosotros, y serán los gentiles, y de quién es que se está hablando. Entonces, es importante identificar de quién se está hablando en el texto. ¿Por qué? Porque tú entonces, si sabes de quién se está hablando, lo que se dice como predicado, o sea, lo que se dice del sujeto, tú se lo vas a adjudicar a la persona que le corresponde. Ejemplo, si yo tomo un texto bíblico y pongo que él significa Pablo, que cuando dice él está hablando de Pablo, y al lado dice, se murió por tus pecados y por mis pecados. Entonces tú le estás adjudicando a Pablo que él se sacrificó por tus pecados y mis pecados. Entonces es importante saber, bueno, el pronombre se refiere a tal y tal acción. Por eso es importante reconocer cuál es el sujeto realmente de quien se trata el predicado. ¿Y cómo lo hago? Al identificar los pronombres, dígase su, nosotros, nos, ellos, él. Al identificar los pronombres debemos de buscar el antecedente. ¿Quién está antes? ¿Qué dice después? Para así yo darme cuenta más o menos, ok, se trata de tal y tal persona. Y no confundir o adjudicar un predicado o adjudicar una acción a la persona que no es. Entonces vamos a ver este ejemplo bíblico. En estos postreros días, nos es el primer pronombre, ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, quien, heredero de todo, heredero, y por quien, asimismo, hizo el universo. Entonces, la situación aquí es la siguiente. Vamos a ir identificando los sujetos o de quienes se está hablando en ese texto. En estos terceros días, hay una persona de quien se está hablando que no sabemos quién es. ¿Quiénes son nos? ¿A quiénes fue que se le habló? Por el Hijo, otro sujeto o otra persona que se menciona en el texto. ¿A quién constituyó heredero de todo y por quién asimismo hizo el universo? Bien, estos quién y nos son sustantivos. Entonces, los pronombres o sustantivos siempre van a estar acompañados seguidamente de quién se trata en la oración. Entonces, casi siempre que usted encuentre un quién, cuando tú lees un poco más atrás, se está refiriendo a esa persona. Entonces, si yo encuentro un quién o un por quién, siempre de quién se está hablando está justamente detrás. Aquí vemos el ejemplo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quién, entonces toda la acción que viene más adelante se le adjudica a ese quién
que es el Hijo. Entonces, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, esos dos quienes se le adjudican al Hijo. Entonces, al estudiar este versículo, el Hijo es heredero de todo y fue por quien se hizo el universo. Entonces, ahora vamos a buscar quién es nos, de quién que está hablando, quiénes son nos. Cuando encontramos un versículo solo, lo interesante es que al buscar el contexto, dígase el versículo previo, entonces vamos a saber quiénes son nos. Cuando leemos Hebreos 1:1, nos damos cuenta que se refería a los hebreos y a Pablo mismo. Entonces se refería a todos los creyentes, a todos los fieles. Entonces, en estos postreros días, a nosotros, a los creyentes, nos ha hablado por el Hijo, a quien, o sea, quién es heredero de todo y por quién mismo se hizo el universo. Entonces vamos a seguir con este otro ejemplo. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues habiendo hecho esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, eso lo dice en Romanos 12:20. Vamos a identificar los sujetos de quienes está hablando. La primera persona que se menciona en este texto es un enemigo. Y la segunda persona que se menciona en este texto es de una persona que está omitida, que se menciona en Romanos 12:19, que es nos. El nos, que era igual que en el texto anterior de Romanos 12. El nos que queda omitido somos nosotros, los santos. Entonces, dale de beber, si tu enemigo tuviere hambre, dale de beber. Si tuviere sed, dale de comer. Si tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues habiendo hecho esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. En Romanos 12:20, el otro versículo, el otro pronombre que menciona, el ejemplo de Romanos, de ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ese texto, cuando lo leemos, casi siempre cuando lo habíamos leído, se hablaba de que, ok, entonces cuando yo logre hacer algo bueno por mi enemigo, cuando yo logre actuar a favor de mi enemigo, entonces yo voy a amontonar ascuas de fuego. Entonces yo voy a amontonar algo positivo encima de mi corona. Y eso es lo que todos entendíamos al leer el texto bíblico. ¿Qué pasa? Que hemos ignorado el pronombre de quien se está hablando. Estoy buscando la imagen, denme un minutico. De quien se está hablando no es de nosotros, de quien se está hablando es de el enemigo. El que va a amontonar ascuas de fuego es el enemigo. Estoy buscando el texto, pero está pisada la presentación. Entonces, quien empieza a amontonar ascuas de fuego es el enemigo. Entonces, era una acción de vergüenza. Entonces, era una actitud o una acción que las personas representaba que una persona estaba avergonzada. Entonces, cuando vemos que el sujeto principal es el enemigo y después el pronombre es su, entonces su viene del pronombre del sujeto enemigo. No dice que será sobre tu cabeza, porque recuérdense que el texto completo se está refiriendo o está hablando dirigido hacia los creyentes, pero en este versículo está tratándose específicamente del enemigo. Entonces, cuando leemos así, vemos que el pronombre que está diciéndose es su cabeza, bueno, es sobre la cabeza de él, la cabeza de tu enemigo va a tener vergüenza y va a amontonar ascuas de fuego cuando tú empieces a tomar la acción de darle de comer cuando tenga hambre, de darle de beber cuando tenga sed. Entonces, cuando hagas esto, él se va a sentir avergonzado porque él te estaba tratando mal, pero tú le estás pagando con bien cuando él te necesita. Entonces, eso es lo importante de identificar los pronombres.
Sí, Lucero. Ahorita vamos a tener un momento de preguntas antes de pasar a la parte de los verbos. Y ahí van anotando sus preguntitas. Pero sí me escuchan bien. Ok. Bien. Entonces, en el adjetivo es otra parte importante de la oración. Adjetivo es, siempre va a acompañar al sustantivo, siempre va a acompañar al sujeto. Y su acción va a ser calificarlos, va a decir algo positivo o negativo, o para magnificar o para minimizar al sujeto. Lo importante de reconocer el adjetivo es que siempre va a ser dirigido o para identificar acompañado del sujeto. Es tanto así que va a concordar tanto en género como en número con el sustantivo y va a expresar características y propiedades de este. Entonces, cuando vemos en el texto este ejemplo de que Dios, de que este mensaje, este texto, por ejemplo, en Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él. Importante, siempre que se habla de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el texto, el pronombre, el sustantivo va a estar en mayúscula la mayoría de veces. Entonces, cuando dice Espíritu en mayúscula, se refiere a algo que va a ser el Espíritu Santo por ti. Cuando dice Espíritu en minúscula, es que es tu espíritu que tú tienes que hacer menguar. Es que es tu espíritu que tú tienes que hacer que disminuya o algo así, refiriéndose al espíritu de nosotros los creyentes. Ese punto y aparte. Ese es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Y vuelve y dice, en él no hay tiniebla alguna. Entonces identificamos los dos pronombres y tenemos aquí un personaje importante y es Dios. Entonces, aquí vuelve y está omitido otro sujeto que es el que va acompañando a hemos. Nosotros hemos. Ese es el mensaje que nosotros los creyentes hemos oído de él, Dios. Y les anunciamos ese mensaje. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Entonces, el adjetivo es esta bella palabra que está aquí, luz. Luz es el adjetivo refiriéndose a lo que es Dios. En el texto bíblico es muy interesante identificar los adjetivos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué se dice de él? ¿Qué dice la palabra de él? Y buscar por qué hace esa relación. Importante aquí, por ejemplo, ¿por qué hace una relación de la luz con Dios? Y es tan importante que vuelve y dice que en él no hay ninguna tiniebla, porque él es luz. Entonces, donde él está, hay un brillo tan grande que no hay cabida para ninguna tiniebla. Es importante y hasta interesante al estudiar el texto hacer un listado de los adjetivos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque así tú conoces a tu Dios, tú conoces a quién le crees y tú conoces a quién le sirve, porque tú empiezas a ver cuáles son las cosas que se dicen en la palabra de él, de ese al que tú le crees. Y ese es el punto de estudiar el texto bíblico, conocer a Dios. Entonces, por eso, para mí es relevante buscar los adjetivos específicamente de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ahora vamos a tener un momentico de la pregunta o alguna pregunta que quieran hacer para entonces seguir con verbos y adverbios. Bien, Lucero, puedes decir tu pregunta. Sí, que yo quería saber si podían repetir como la parte de los pronombres, no sé si se explicó o porque yo tuve que salir un momento y se me desconectó. Ok, no te preocupes que va a estar grabado y como quiera yo lo voy a compartir a esto. Pero vamos Ah, a continuar y yo lo repito de nuevo al final. Ok, ok. ok. Entonces, bien, vamos a seguir con los verbos. Para mí, esta es otra parte importante, interesante y amplia que aporta demasiado. Saber todo lo que se dice de los verbos es importante. Los verbos lo que hacen es comunicar la acción en la oración. ¿Qué es lo que se hace? Un verbo solo te puede decir de qué se está hablando todo, de qué se está tratando todo, solamente el verbo.
Si su sola presencia comunica todo un mensaje, pero el verbo tiene muchas partes. El verbo tiene una voz, tiene un modo, tiene un tiempo, un aspecto, una persona y un número. Y vamos a desglosar dos que son importantes en el estudio de la Biblia. En el verbo es importante la voz. La voz puede ser tanto activa como pasiva. ¿Qué significa esto? El verbo es la acción expresada. Entonces, cuando estoy frente a un verbo en voz activa, estoy frente a un verbo donde donde la persona de quien se está hablando, o sea, a quien se refiere esa acción, es quien debe accionar. En el caso de la voz activa, por quien se ejerce la acción es quien debe de actuar. Y en el caso de que yo encuentre un verbo en voz pasiva, la acción la van a realizar por él. Entonces, en el caso de voz pasiva, si tú creyeres, vas a ser salvo. La acción la van a hacer por ti. Alguien te va a salvar a ti. En el caso de voz activa, haz bien sin mirar a quién. En el caso de voz activa, tú debes de hacer el bien. Tú debes de actuar bien. Tú debes de actuar correctamente. En el caso del modo, el modo se divide en tres. Hay un modo indicativo que refiere a una afirmación o a una síntesis de una afirmación. Un modo imperativo refiriéndose a una acción mandato. Haz, busca, procura. Todos esos son verbos que están en modo imperativo, que tú debes de hacerlo, que te están mandando a hacerlo. Importante en el texto bíblico siempre que se hable de Dios refiriéndose a nosotros y sea un verbo como mandato, hay que tomarlo en cuenta, porque es Dios que te está mandando a hacer eso, es Dios que está ordenando que hagas eso. Entonces es algo que tú debes de hacer, porque tu Dios te está mandando a hacer. En el caso del modo subjuntivo, es un modo que es un deseo o una exclamación, algo que tú deseas que suceda. En el aspecto, en el caso de un verbo que esté en el aspecto perfecto, significa que es una acción que ya se realizó o que va a ser realizada. En el caso de un verbo que esté en aspecto imperfecto, significa que es una acción continua, que es algo que se debe de mantener haciendo, que no tiene un fin de realizar esa acción. Por ejemplo, un aspecto imperfecto está siendo perfeccionado. Siendo está en un verbo conjugado en un aspecto imperfecto. Siendo significa que es algo que es constante, que no tiene ni fin, ni ha empezado, ni ha terminado, que no sabemos cuándo se acaba. En el caso de que yo quiera ese mismo siendo, conjugarlo en un verbo, en un aspecto perfecto, digo, sido, tú fuiste procesado o tú serás procesado. Eso es un verbo conjugado en el aspecto perfecto, porque o fuiste, ya se acabó, o serás, vas a ser en un momento. Pero si estás siendo procesado, es que estás siendo procesado ahora y no sabemos cuándo se va a acabar ese proceso. Entonces, en el tiempo pasado, esos son los tres tiempos que todos conocemos, tiempo pasado, presente y futuro, que vienen con sus vertientes cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver algunos versículos bíblicos que afirman o que nos van a ayudar a entender estos ejemplos aplicados al texto. En el caso de la voz, aquí vemos un ejemplo en Colosenses 3:1, donde dice, si habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar los verbos. Esto aquí es un verbo y esto aquí es otro. Haber, ser. Otro verbo, buscar. Bien, entonces vamos a trabajar con esos tres verbos. Si habéis sido resucitados. Este verbo está en voz pasiva. Significa que no eres tú que te vas a resucitar tú mismo. En caso de que hubiera sido así, sería, si fuiste resucitado, si te resucitaste, hubiera estado así conjugado el verbo. Ahí tú mismo te resucitaste. Pero en el caso de habéis sido, significa que alguien te resucitó a ti. Alguien ejerció la acción y la acción te afectó directamente.
Entonces, habéis sido resucitados con Cristo. Entonces, ahí ya tú aprendiste que el único que te puede resucitar es Dios con Cristo, Jesús o Cristo. Y el otro verbo que tenemos aquí es buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Buscad es un verbo que está en voz activa. En caso de que hubiera sido pasiva, hubiera dicho, y ve y serás buscado, diría, en caso de que fuera pasiva. Eso significa que alguien te va a buscar a ti. Pero en este caso dice buscad. O sea, tú lo tienes que hacer. Es una voz activa. Y no solamente que es activa, sino que está en el modo imperativo, que es una acción, un mandato. Entonces, tú debes de buscar y es un mandato. ¿Qué debes de buscar? Tú, las cosas de arriba. No es que las cosas de arriba te van a buscar a ti. No es que el profeta va a salir corriendo a buscarte a tu casa. No es que tú vas a esperar sentado que las cosas de arriba te busquen. No, es que tú vas a ir y vas a buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y debes de hacerlo porque Dios te está mandando a hacerlo. Entonces, eso podemos sacar de aquí Colosenses 3:1. Entonces, vamos a seguir con otro ejemplo en el caso de los verbos. Y lo podemos ver en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, aquí tenemos un pronombre que nos, en negativo, por cierto, no nos, y los verbos ha dado, haber y dar, espíritu de cobardía, ya eso es predicado, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, esto ya lo vamos a hablar después, que es una conjunción. Entonces, ha dado es un verbo que está en voz pasiva. Fíjense que los dos ejemplos que hemos visto, y para identificar los verbos que son en voz pasiva, son verbos que son dobles, que son complejos, se llaman. Ha dado. Y ahorita vimos habéis sido. Siempre va a estar conjugado con dos tipos de verbos. Y así podemos identificar los verbos en voz pasiva, donde Dios ejerce la acción sobre ti. Y eso es interesante verlo en los versículos bíblicos. Cuando soy yo que actúo y cuando es que Dios va a hacer algo por mí, cuando es que Dios va a actuar en mí. En este caso, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Él es que da los espíritus. Él es quien reparte los espíritus, refiriéndose a o el de cobardía, o el de amor, o el de poder, o el de dominio propio. Dios los reparte, Dios los da. Entonces, Dios a nosotros los creyentes, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ese espíritu que Dios te ha dado a través de su Espíritu Santo, debes tú de adueñarte de eso que está ahí, de ese texto que dice ahí. Cuando tú estás cobarde, cuando tú estás con miedo, cuando tú estás huyendo, tienes que recordarte que el Espíritu que Dios te dio, el Espíritu Santo de Dios que Dios te dio, está lleno de poder, lleno de amor y de dominio propio. No hay ningún pecado al que tú le tengas que tener miedo, ni ser cobarde, que yo no puedo, que yo no voy a poder con él. Es que no, el Espíritu que te ha dado Dios es de dominio propio. Tú puedes controlar. Entonces, eso te aporta más y más peso al momento de la prueba, al momento de la dificultad. Fíjense aquí como espíritu de cobardía está en minúscula, no está en mayúscula. Entonces, se está refiriendo a un espíritu que no es el espíritu de Dios. Entonces, Dios no te ha dado ese espíritu raro que no conoce, que está en minúscula, que es un espíritu de cobardía, sino que el espíritu que Dios te dio es de poder, de amor y de dominio propio. Bien, entonces vamos a pasar a este otro ejemplo, en primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este verbo es muy interesante porque es el primer ejemplo que hemos visto hasta ahora que tiene un verbo en aspecto imperfecto. ¿Cómo sé que es en aspecto imperfecto? Bueno, vamos a ver. El verbo que tenemos aquí, tenemos dos. Tenemos rogar y tenemos abstengáis.
El verbo rogar está en presente, en un tiempo presente y en una voz activa de que quien ejerce la acción es la persona quien está hablando, que en ese momento es el escritor de Primera de Pedro. Entonces dice Pedro, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Abstengáis está en modo imperfecto. Significa que es una acción que no se ha terminado, que es todo el tiempo que tú la tienes que estar ejerciendo y que es continua en tu vida. En caso de que hubiera sido una acción que ya pasó, diría que se abstuvieron. Y en caso de que sea una opción que va a suceder, diría se abstendrán. Pero lo que está diciendo es que se abstengáis, manténgase siendo abstinentes de todos los deseos carnales. No los hagan. Y es una acción continua que tienes que mantenerte todo el tiempo batallando, que te agregue ese chin ahí para tú entenderlo mejor, batallando en tu alma con esos deseos carnales. Y este es el último ejemplo que lo tenemos en Efesios 4, 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ahí subrayé los tres verbos que tenemos en este bello versículo, en estos bellos dos versículos de Efesios 4, 2 y 3. Con toda mansedumbre y humildad, con paciencia, soportándoos. ¿Qué pasa con el verbo soportándoos y esforzándoos? Que no dice sopórtense, no dice por favor, si ustedes pueden, sopórtense. Lo que está diciendo es soportándoos. Deben de hacerlo. Deben de mantenerse soportándose los unos a los otros en amor. No es que si tú quieres, soportas a ese hermano porque no te hizo el rango y el punto de maldad que tú podías tolerar. No es eso. Es que hay hermanos que van a ser difíciles y tu deber es que siempre te mantengas soportándolo en amor y esforzándote todo el tiempo por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esos dos verbos están en imperativo y están en un verbo con modo, con aspecto imperfecto. Son acciones que Dios te manda hacer y son acciones continuas que tienes que mantenerte haciéndolas hasta que Cristo venga. Entonces no se acaba el soportar a tu hermano ni se acaba el esforzarte por preservar la unidad. Es algo continuo y es algo que Dios te manda a hacer. Entonces vamos a otra porción que es el adverbio. El adverbio, ahorita vimos el adjetivo. El adjetivo es lo que se dice del sujeto en relación específicamente para calificar al sujeto. El adverbio en otro lugar, el adverbio es lo que se dice del verbo. El adverbio modifica el verbo, por eso lo puse en este orden. Primero sustantivo, después adjetivo, después verbo y el adverbio le sigue al verbo. Entonces, el adverbio viene del latín adverbium, que está formado por el prefijo ad, que significa junto o pegado, y verbium, que es verbo. Entonces, siempre el adverbio va a estar pegado del verbo y va a modificar de manera directa el verbo. Vamos a ver un ejemplo interesante de un adverbio. Adverbio, acerquémonos, verbo, tiempo en modo imperativo, es un mandato que te debes de mantener haciendo. Acerquémonos, pues, confiadamente. Este es el adverbio. ¿Por qué? Porque modifica directamente el verbo. El verbo es que te acerques. Bien, entonces, ¿cómo te vas a acercar? Confiadamente. Así tú identificas cuál es un adverbio. Otro puntico de cómo puedes identificar un adverbio es que casi siempre en la Biblia me he fijado que los adverbios terminan en mente.
Entonces, los adverbios van a modificar directamente al verbo. ¿Por qué es interesante ver e identificar los adverbios? Porque me dicen cómo voy a ejercer la acción. En este caso, ¿cómo te vas a acercar? De manera confiada. O sea, delante de la presencia de Dios, delante del trono de la gracia, tú tienes que ir en confianza, porque tú eres su hijo y Él es tu padre. Entonces ahí está diciendo cómo tú vas a ejercer la acción. La acción en este caso la tienes que hacer en confianza. Delante de la presencia de Dios, alcanzar misericordia y vas a hallar gracia, pero hazlo confiado, no lo hagas con miedo. Dios siempre va a estar ahí para escucharte. Y eso lo tenemos en Hebreos 4:6. Y otro ejemplo que me encanta ponerlo porque es un ejemplo de un versículo que usamos mucho de manera incorrecta y es por un problema gramatical. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, entonces sabemos que este es el adverbio porque termina en mente. Bien, entonces será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Bien, ¿la acción cuál es? La acción es comer y beber. Esos son los dos verbos. Entonces, si yo sé que el adverbio me va a modificar directamente los verbos, entonces lo que me está diciendo el texto, cómo tú debes de comer y cómo debes de beber, bueno, tienes que hacerlo dignamente. No lo hagas nunca indignamente. Entonces, al yo saber e identificar que indignamente es un adverbio, ya yo no lo uso para decir como que yo como persona debo de ser digna para tomar la Santa Cena. No, no está hablando del sujeto, está hablando de la acción, está hablando del verbo. Ahora, si dijera de manera que cualquier persona digna que coma este pan y beba esta copia del Señor, pero no dice así. No estamos hablando de un adjetivo refiriéndose a un sujeto, no estamos hablando de una palabra que califica a una persona. Estamos hablando de una palabra que aporta a la acción. Entonces, cuando yo sé que la acción es comer y beber y que indignamente, porque termina en mente y porque aporta al verbo, es una modificación de la acción, ya yo dejo de decir, ah, bueno, pues yo debo de ser digna para tomar la cena del Señor. Nunca seremos dignos para comernos y bebernos el pan y la copa del Señor. Quien nos hace dignos es el Señor y ya. Aquí se está refiriendo a la acción. Cuando comían y bebían la copa del Señor, lo hacían de manera indigna, lo hacían para emborracharse, lo hacían porque tenían hambre para hartarse. Entonces, nunca lo hagas de manera indigna. Entonces, este punto es breve. Realmente las conjunciones lo que son para unificar o para anexar. Se llaman conjunciones o nexos. Dos cosas. En el caso de pueden ser comparativas, como, más que, mejor que o igual que. Pueden ser consecutivas, que mencionan una acción que es consecuencia de otra cosa que tú hiciste, y estas están mucho en la Biblia con el llamado ¿para qué? Casi siempre cuando tú ves un texto bíblico te menciona para que consigas la vida eterna, para que el cuerpo de Cristo crezca, para que siempre menciona esto hazlo para que pase tal y tal cosa. Entonces, esas son las consecutivas. Puede ser de tal modo, de tal manera que, tanto que, tal que y para qué. Y las explicativas se refiere a una que explica, así mismo como lo dice el nombre, es decir, esto es, entonces te deja claro que tal cosa es específicamente para este grupo de personas. Esto es para los que, y vamos a ver un ejemplo de un versículo bíblico en este caso. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas. Y aquí está el cómo, refiriéndose a una comparación. Eso que esperan en el Señor van a renovar sus fuerzas. ¿Como quién? Como las águilas. Entonces te está comparando con un águila. Y ahí tú empiezas a buscar, ¿y qué es el águila? ¿Y qué es lo que es el águila? ¿Y qué fuerzas? ¿Y por qué me compara con un águila? ¿Qué es lo interesante de que yo cuando espere en el Señor seré como esa ave? Entonces ahí tú empiezas a indagar por qué el Isaías te compara con un águila cuando tú esperas
en el Señor. El segundo versículo que vamos a ver es este, en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ahí están los para qué. El para qué anduviéramos en ella. Le aporta a este texto el qué. Bueno, todas esas buenas obras que Dios preparó y que Él te creó para que tú las hagas, son para que tú andes en ella, tú te mantengas caminando en ella. Entonces, la consecuencia de eso, hay una causa y hay un efecto. Es lo que tú vas a hacer al saber que tú eres hechura suya para hacer buenas obras. Y el tercer ejemplo que vamos a ver es en Romanos 8:28, que se refiere a una explicativa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquí está la conjunción. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es, le aporta la explicación de para quiénes son esas, a quién es que le va a ayudar bien. Entonces, a esos que aman a Dios, y todas las cosas le ayudan a bien, entonces, pero eso es nada más, o sea, que quede claro, déjame explicarlo de una manera más llana, solamente a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces, esto es, y esto es para, es explicando de maneras más puntual de qué se trata lo previamente mencionado. Otras conjunciones son las de contraste, que son pero, más, si no. El más es el que más he visto en la Biblia, valga la redundancia. Las de conclusión, importante, en las cartas, hay cartas que inician un capítulo con una conclusión, por tanto, así que, por consiguiente, a fin de que, y eso es porque es toda una carta. Entonces, cuando tú ves un capítulo que empieza diciendo, por tanto, eso significa que él se está refiriendo directamente al texto anterior. Entonces tú no puedes empezar a leer desde ese capítulo como que desde cero. Eso pasa mucho en Romanos y en las cartas de Pablo. Cuando vemos estas conjunciones de conclusión, entonces tomar en cuenta siempre que es un nexo, me está uniendo con otra cosa, está concluyendo una idea, no iniciando una. Y las condicionales son sí, pero sí con tal que mencionan una condición. Tú haces esto, entonces eso va a funcionar. Esto es así, pero si tú haces esto, vas a recibir tal cosa. Entonces, esas son las condiciones o las conjunciones condicionales. Vemos el primer ejemplo. Este es un ejemplo de una comparativa. La paga del pecado es muerte, pero aquí está la conjunción, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí está comparando la paga del pecado que da muerte y el don de Dios que da vida eterna. Casi siempre en la Biblia las conjunciones que son de contraste mencionan dos ideas totalmente divorciadas. Y es con el fin de contrastar una con la otra. Miren aquí, por ejemplo. De aquí se pueden sacar muchas cosas. Miren cómo menciona muerte, vida eterna. Fíjense que son varios contrastes, no es un solo. Contrasta dos ideas en general, pero dentro de ellas mismas hay varias cosas contrastadas. Muerte, vida eterna. Pecado, Dios. Paga y don. Entonces, ¿por qué dice que el pecado es una paga y no dice el don del pecado es la muerte? No, es que el pecado lo que lleva es una paga, mi hermano. Cuando usted está en pecado, usted está acumulando una gran deuda que debe de pagar y la paga va a ser una muerte. Entonces, en el caso de Dios, no dice, y la paga de Dios, no. Todo lo que da Dios es un regalo. Entonces, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces eso es muy divertido, tú sentarte y hacer esos contrastes de los versículos bíblicos. Les exhorto a que cada vez que se encuentren un pero, empiecen a hacer esa relación de las dos cosas que está contrastando, porque le pueden sacar muchísimo más provecho al momento del estudio del texto.
Este es otro ejemplo. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Y aquí el contraste es con más. Ahorita lo vimos con pero, ahora lo vemos con más. La suave respuesta aparta el furor, más la palabra hiriente hace subir la ira. Entonces vemos aquí, furor, ira. Aparta, hace subir. Suave respuesta, palabra hiriente. Y hace la comparación. Cuando tú respondes de manera suave, entonces tú vas a apartar de ti la ira de la otra persona. Ahora, cuando tú hablas de manera hiriente, fíjense que no dice cuando tú respondes de manera hiriente. No. Casi siempre el que hiere es el primero que habla, el primero que habla, el primero que hace la acción, no el que responde a la acción. El que te va a responder para atrás es cuando entonces dice, cuando tú respondes para atrás a una persona que te habló de manera hiriente, hazlo de manera suave. Entonces trata de nunca hablar con palabra hiriente, pero si alguien te habla con palabra hiriente, respóndele de manera suave y así tú vas a apartar el furor. Entonces la palabra hiriente, cuando alguien te habla mal, hace subir la ira y la respuesta que vas a recibir va a ser de una persona enfurecida porque tú la hiciste subir. Entonces, por eso siempre trata de que si alguien te habla de manera hiriente, responde con palabras suaves. Y eso es lo que dice aquí en Proverbios 15:1. Ahí vimos el contraste con más y ahorita lo vimos con pero. Aquí vemos una conclusión en Romanos 12:1. Lo interesante de esta conclusión es que no es una conclusión de un versículo, no es una conclusión del capítulo anterior, es una conclusión de 11 capítulos anteriores. Si ven Romanos 12:1, desde Romanos 1 hasta Romanos 11, está dando recomendaciones y está haciéndote conocer quién es Cristo y para qué fue su sacrificio y todo eso en relación de. Pero ya en Romanos 12:1 te culmina la idea y te dice, todo lo que hablamos fue con el fin de, por consiguiente, como tú creíste en ese Dios que yo te expliqué anteriormente, que su salvación te va a dar vida eterna, entonces te ruego por las misericordias de Dios que presente tu cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Como ya tú sabes que Cristo Jesús hizo todo ese sacrificio por ti y tú sabes todas las cosas que debes de hacer, entonces por consiguiente, a esa acción que Dios hizo por ti, tú debes de presentar tu cuerpo en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, por consiguiente no solamente termina un capítulo, o sea, termina la idea de un capítulo anterior, sino que por consiguiente termina la idea de todo un libro, de toda una carta, que es Romano del 1 al 11. En Primera de Juan 1:9 podemos ver este otro ejemplo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, con este versículo vamos a hacer... aquí tenemos una D condicional. Sí, ahí está el sí condicional. Si tú haces esa acción, entonces Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Entonces, esa es la condición. Si tú confiesas tus pecados. Dios no te va a perdonar si tú no dices nada. Dios no te va a perdonar si tú sigues en tu pecado. Dios no te va a perdonar si tú sigues revolcándote en tu vida de pecado. La acción que tú debes de hacer y la condición que hay para que tú conozcas a este Dios fiel y justo, que para perdonar tu pecado y limpiar de toda maldad, es que tú tienes que confesar tu pecado. Entonces, cuando tú lo hagas, Dios va a actuar. Entonces, esa es la condición y la Biblia está llena de condiciones. La mayoría de promesas son promesas condicionales que van a tener un sí antes de para que tú lo hagas. Y ahora vamos a una parte práctica. Vamos a ver este hermoso versículo bíblico que es Romanos 12:2. Y ustedes van a tratar de sacarle a los verbos en qué tiempo, modo o aspecto están para buscarle un mayor provecho utilizando la gramática bíblica a todo este versículo bíblico. Bien, entonces para ello tiene alguien que levante la mano, si alguien se anima a utilizar la gramática o lo que hemos hablado hasta ahora para interpretar este texto bíblico.
Ok, nadie se anima. ¿Tienen miedo? Vamos, vamos, alguien que se anime. Ok, nadie. Ok, vamos a hacerlo entonces. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, los verbos conforméis, transformaos, comprobéis. Esas son las tres cosas que debes de hacer. Primero, debes de no conformarte a este siglo. Es un verbo de una acción. Es algo que tú debes de hacer. Es una acción activa. No te puedes conformar a este siglo. Dios no te va a ayudar a no conformarte a este siglo. Eso es algo que tú tienes que hacer. Entonces, el otro verbo es transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra cosa que tú debes de hacer, transformarte por medio de la renovación del entendimiento. Cuando tú hagas eso, entonces viene este nexo. Cuando tú no te conformes a este siglo y te transformes por medio de la renovación de tu mente, de tu entendimiento, de lo que tú conoces, de tu razonamiento, entonces vas a lograr comprobar cuál es la voluntad de Dios y perfecta, agradable y perfecta. Cuando tú hagas todo eso de no conformarte a este siglo y de transformar tu mente y tu entendimiento, vas a comprobar, vas a vivir, vas a testificar con tu propio accionar, con tu propia vida, cuál fue y cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Vas a comprobarla. Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, tú debes primero de no conformarte a este siglo ni hacer lo que los otros hacen, sino que debes de transformar tu mente y tu corazón. Entonces, cuando tú hagas eso, tú vas a descubrir y a comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No es, el truco no es esperar que Dios te revele la voluntad de Él para ti. El truco es comprobar su voluntad. El truco es transformar tu mente, transformar tu corazón, renovarlas y conocer entonces, comprobando su voluntad. En la Biblia hay otras cosas que podemos encontrar y son las figuras retóricas que se usan mucho. Lámpara es a mis pies tu palabra. No es una lámpara de verdad, que es la palabra, pero es una figura retórica. Y sepulcros banqueados, son semejantes a sepulcros banqueados. Los medios es importante, el cómo. La Biblia dice mucho, haz esto y empieza a hacer esto, pero los medios de cómo lo vas a hacer a veces no quedan muy claros. Entonces, aquí vemos un ejemplo en Romanos 8:13, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo yo puedo hacer morir las obras de la carne? Bueno, aquí te lo dice, es por el Espíritu está en mayúscula, entonces el Espíritu Santo es quien te va a guiar y ayudarte a hacer morir las obras de la carne, por el Espíritu, a través de él. Y otro ejemplo está en Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Bueno, guarda tu palabra. Guarda la palabra de Dios. Es la manera, los medios por los que tú puedes guardar puro tu camino. Otra cosa relevante es quién ejerce la acción y los roles que tiene cada persona, como vemos en Efesios 9:10. Entonces, ahora ve y conviértete en un hacedor de la palabra. Ahora que vimos todo esto, identificamos todas las cosas importantes en cuanto a técnicas gramaticales, ahora toca, después de interpretarla, convertirnos en hacedores de su palabra. Y hasta aquí la presentación.
Si tienen algún comentario o alguna aclarando o alguna duda, me dicen.